Buenas noches. Una nueva emisión del Tábano. A esta hora ya deberíamos preguntarnos ¿hasta cuándo, no? Porque ya me parece que este gobierno igualó al anterior y empezó a superarlo largamente ya, en todo aspecto. Vamos a empezar con un resumen de un artículo que se publicó en Sur 54, que es la crisis fueguina. Y eso tiene que ver con el plan Andimia. Esto que voy a leer es un suicidio directamente. Esto no se hace, no, esto no es por casualidad. Éxodo masivo, 500 mudanzas en un mes. Así lo reveló la presidenta de la cooperativa Renacer, Mónica Acosta, por datos obtenidos de Puentes del Paso Fronterizo San Sebastián. La presidenta de la cooperativa Renacer, Mónica Acosta, aseguró que la crisis industrial se sigue agudizando. La actividad principal es la fuente de empleo y no está garantizado lo básico por todas las políticas que nos están inundando, desde la apertura de importaciones que conspiró contra gran parte de nuestros productos, el carácter recesivo de la crisis, la no continuidad de contratos históricos como el pasón de Newsan, luego de 10 años ininterrumpidos. Newsan esta vez nos dejó cesantes y pendientes de una reunión recién para el 1 de abril para la fabricación de microondas, informó. Agregó que las dificultades para acceder a créditos pues las entidades les piden reflejar que somos solventes y hay que garantizar un nivel mensual de ingresos importante, que no tenemos. Por lo tanto, ningún banco arriesga en esos contextos. Las ventas de los productos de electrónica siguen cayendo y las políticas han recortado las perspectivas de fabricación en la isla a solo 3 productos, básicamente celulares, aire acondicionado y televisores. Nosotros de estos tenemos solamente televisores, pero tampoco hemos firmado contratos para este año, expresó. Nuestro punto de equilibrio sería fabricar los mismos electrodomésticos que fabricábamos el año pasado para sustentar 180 familias. Pero esos 23.500 que fabricábamos por mes, pasamos a una producción de 8.000. Es una producción muy modesta y en ello tenemos que hacer un parete obligado, expuso. Hizo un llamado a la clase política a defender lo que nunca se defendió, que son los despidos masivos en el sector industrial. Y además observó que hay una cantidad de capacidad instalada ociosa que está quedando y nadie reconvierte nada. Parece que la única forma del Estado para generar riqueza es meter la mano en el bolsillo. Por otra parte, fue consultada sobre la pérdida de puestos de trabajo en la industria, que la UON estima en 6.000. ¿Saben que son 6.000 en Tierra del Fuego? Esa cifra de Río Grande, donde se ve que la crisis con más gravedad y ambos cónyuges han perdido el empleo en forma simultánea. Dio a conocer el personal de la aduana San Sebastián que dio información de que desde el 15 al 30 de diciembre se ejecutaron más de 300 mudanzas por tierra, y hay gente que se fue por la pérdida del empleo industrial. En los primeros 15 días de enero había otras 200 mudanzas más, en total 500 en un mes. Esto sigue pasando y marzo va a ser un mes bisagra porque se van a terminar de conocer cuáles son las licencias no automáticas de productos importados, que está vinculado al tema informática, una de las partes más críticas, acortó. Acosta no ve buenas perspectivas para el 2017, no hay reanimación de mercado y las políticas de Estado están diciendo que el mercado interno no se va a reanimar en gran medida. Cuando están ofreciendo un 18% de aumento en 4 cuotas y el nivel de inflación para este año va a superar el 35%, concluyó. Hacer esto en Tierra del Fuego es directamente decirles, señores, háganse cargo de la isla ustedes, nosotros se la entregamos. Esto es abrir directamente el portón del plan Andimia. Y no solamente Tierra del Fuego. Observe este detalle y obsérvese el proceder y lo que dicen los funcionarios del gobierno, que es vergonzoso. Acosada por las importaciones, la última fábrica de llantas del país cerró ayer sus puertas definitivamente. Mepro Wells, la firma de origen alemán que mantenía una planta en la zona del sur de Rosario, llegó a un acuerdo con los 170 trabajadores. Recibieron una indemnización que ni siquiera alcanza el total de lo que marca la ley. Las negociaciones con el Ministerio de Trabajo y los recursos presentados ante la justicia no lograron torcer el destino de la ex Cimetal,
una empresa fundada en 1954 que quebró en 2001 y terminó en manos de capitales extranjeros. Nos mataron las importaciones, lamentó ayer Miguel Valentino, delegado de los trabajadores. La importación es indiscriminada. Si seguimos así, vamos a volver a los 90, alertó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario. Aniquila la actividad industrial, subió la apuesta Pablo Serra, abogado del gremio. En medio de una compleja negociación que se había iniciado hace 40 días para evitar el cierre, el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, propuso al gobierno nacional que por un año se cerrara la importación de llantas. El funcionario socialista planteó que la empresa era viable en términos tecnológicos y económicos y de mercado. Y acá observen lo que le respondieron. La idea de Contigiani generó una fuerte polémica con legisladores oficialistas. El diputado provincial del PRO, Roy López Molina, definió a Contigiani de ministro improductivo, fanático del castrismo y que además estaba a contramano del mundo. Dejar 170 personas en la calle, familias, e ir a pedir alguna solución para esto, es estar a contramano del mundo. Esto lo dice el señor diputado provincial del PRO, Roy López Molina, que supuestamente está cobrando un sueldo muy grande, que debe ser independientemente del sueldo que lo cobre, que esté abierta la fábrica o no esté abierta, que haya más despido o no haya despido, porque es parte de la dirigencia argentina responsable de todo lo que está pasando ahora acá. Esto viene de hace muchísimos años, yo lo dije varias veces, viene de hace décadas. Hoy ellos son los responsables de esto. Los empleados que cobraron su último sueldo en diciembre y que resignaron en las últimas semanas el dinero de sus saberes para que se siguiera adquiriendo materia prima, aceptaron finalmente ser indemnizados. La Comisión de Gremio Metalúrgico estimó que la oferta de los alemanes alcanza el 60% de lo que deberían cobrar por ley. Además temen que esos pagos no se efectivicen. Los trabajadores se van concurriendo desde hoy a la fábrica, pero ya no para producir. Custodiarán las máquinas y entregar los pedidos pendientes para cubrir de esa forma los salarios adeudados. Estoy cansado de escuchar a gente y de leer artículos, porque yo lo dije la vez pasada, este país tiene demasiados idiotas. El problema de los idiotas en Argentina, con idiotas en todo el mundo, el problema es que acá son mayoría. Y como decía el abuelo de Facundo Cabral, eligen gobierno. Porque todavía uno escucha gente decir, no, Macri lo vino a robar porque Macri vino con plata, ya tiene plata, es multimillonario, ¿para qué quiere robar? Esto lo escribió, es una síntesis, la primera parte. Lo escribió Alejandro Olmos Gaona, el 12 de febrero, lo tituló Los negocios de la familia Macri, la transparencia y la ética. Yo a este hombre le tengo mucho respeto porque es el hijo de Alejandro Olmos, que fue el denunciante de la deuda externa en 1981. La deuda externa en Argentina se investigó por la denuncia que hizo Olmos, que se la tomó el juez Anzoátegui, ¿no? Y este hombre, Olmos Gaona, es hijo de él. Sabe de lo que habla, cuando habla y escribe, sabe lo que habla y escribe. Dice Alejandro Olmos Gaona: creo que todos nos acordamos que en las propuestas electorales del PRO y Cambiemos se enfatizó en lo importante de transparentar la gestión pública y terminar con la corrupción. Confiaron en la mala memoria que tenemos los argentinos y no recordaríamos algunas actividades que tienen que ver precisamente con los negocios de la familia del presidente Macri, de los que él fue y es parte, aunque los subterfugios usados puedan servir para disimularlos. Negocios que crecieron a costa de contratos con los gobiernos de turno desde el gobierno de Onganía hacia adelante. Los argentinos tenemos mala memoria en general y pronto olvidamos los estropicios que dañaron al país, votamos personajes mediocres, logreros de diverso pelaje y una gran cantidad de sujetos que se sirven de la política para sus actividades personales. Dinero, prestigio, favores diversos, y no hacen política para beneficio de toda la comunidad. Pero existen personas que recuerdan cómo se ha perjudicado el patrimonio público y cómo se han violado las leyes impunemente, no siendo esto privilegio de la década pasada.
Lo ocurrido el año pasado con el acuerdo celebrado con el Correo Argentino en el concurso es un ejemplo de la habitualidad con que se ha manejado siempre la familia del presidente, y aún él cuando era parte de esos negocios, utilizando recursos del Estado en beneficios del grupo, sin importarle de modo alguno el caer reiteradamente en la ilegalidad. Siempre había algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial para beneficiarlo. No sabemos a cambio de qué, pero no es difícil de imaginar. Los medios hacen comentarios sobre este acuerdo, pero no existe la menor referencia a los antecedentes del grupo Macri y cómo se manejaron siempre con sus negocios. Es por eso que me parece oportuno refrescar la memoria a los olvidadizos de siempre, para que se tenga conciencia que lo ocurrido recientemente no es un hecho aislado, sino que representa la continuidad. Simultáneamente con la comunicación A31 del Banco Central, que comenzó el procedimiento de la estatización de la deuda privada en junio de 1981, se constituyó la offshore Cajemuya, de la cual Mauricio Macri fue vicepresidente, que está vigente y sobre la cual no ha dado aplicación alguna. Es en la misma época y algunos meses después se constituyeron en Panamá otras 5 sociedades offshore, cuyos datos pusimos en conocimiento de la Fiscalía Federal junto con el senador Pino Solanas. La idea era hacer negocios y no declararlos en el país, por razones que solo los Macri conocerán. Una de las offshore fue Sideco Americana Sociedad Anónima, del mismo nombre de la empresa argentina. Para evitar algunas identificaciones pusieron como directivos a Orlando Salvestrini y Edgardo Pollar, aunque es bien conocido que son testaferros de la familia, ya que son directivos de sus empresas desde hace años. En ese procedimiento de estatización de la deuda privada, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, quienes constituyeron deudas probablemente ficticias, la familia Macri siguió favorecida con transferencia al Estado Nacional de las siguientes sumas. SEDEN, $124.142.000, Sideco Americana, $60.750.000, Fiat, $51 millones, cifras de 1982. Ojo con esto, 82-83, que no son los dólares de ahora. O eso que publicarlo, multiplicarlo por unos cuantos, bueno, si no se hay que poner un cero más adelante, es poco. Bueno, el dólar se devaluó muchísimo. El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 encuentra las pruebas de parte de la auditoría hecha entre 1983 y 1985 por auditores del Banco Central que mostraron la fraudulencia de las operaciones de endeudamiento privado. En una de las operaciones se detectó que también era parte de esos negocios espurios Cristiano Ratazzi, actual presidente de Fiat, que siempre hace gala de honestidad y transparencia, presumiendo que el olvido siempre juega a favor en estas acciones deshonestas. En el año 2001, cuando el corralito, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista jugaron al exterior las siguientes sumas: Sideco, $27.128.866, Socma, $9.316.000, Sogma Americana, $6.415.344, Correo Argentino, $4.891.000, y ahora están queriendo pagar 296 millones a 20 años sin interés, y se jugaron casi 5 millones de dólares. No tiene vergüenza. A esto habría que agregarle, esto lo digo yo, la empresa Chicli de los Aguada, que más o menos creo que unos 3,5 millones de dólares se llevaron también en el 2001 con el corralito. Todo lo cual fue debidamente documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre fuga de divisas en el año 2001. En su momento, y a pesar de la clara evidencia de una posible defraudación fiscal, nada se hizo y no se puso en conocimiento de la justicia lo significativo de la investigación y las pruebas acumuladas. Todo quedó en el olvido. También cabe recordar que siendo Mauricio Macri presidente de SEBEN en el año 1994, 42.000 vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, provocando en un caso la muerte de unas personas,
lo que determinó no solo que Sebel pagara una indemnización, sino que se vio obligado a revisar todos los automotores fabricados y repararlos a los efectos de cumplir con un fallo inédito, dictado para Justicia Nacional en lo comercial. Tampoco los medios recuerdan el procesamiento de Franco y Mauricio Macri por el delito de contrabando ante la introducción de 1.900 vehículos mediante una serie de acciones claramente delictivas. La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo lo sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial que fue fulminado en los dictámenes de disidencia de los ministros de la Corte, Carlos Pay, Augusto Belucio y Enrique Petracci. Estos son los Macri que una gran parte del pueblo argentino dice que no vienen a robar porque tienen dinero. Y se va a hacer. Y para terminar, algo que los pinta de cuerpo entero también a esta gente, porque alpargatas sí, libros no. Este dicho viene de hace 70 o 80 años, 70 años, en circunstancias que una manifestación de obreros pasaba ocasionalmente enfrente de la Universidad de La Plata el emblemático 17 de octubre de 1945, fueron provocados por los estudiantes que se encontraban en la puerta, por lo que los obreros manifestantes respondieron con esta frase que posteriormente atribuyeron erróneamente a Perón, ¿no? Alpargatas sí, libros no. ¿Por qué viene esto? Viene este recordatorio debido a que Cambiemos agrupa fundamentalmente a casi todos los antiperonistas, criticando tu liturgia. Una vez que pregunté qué piensan aquellos que se cansaron de decir que Evita la prostituta ante una primera dama divorciada y madre soltera, calladito la boca. Y como Cambiemos es una masa amorfa de revanchistas y antipatrias que se juntaron para consolidar sus grandes negocios a costa de la integridad territorial de la nación, tiene sus integrantes una caterva de indeseables que compite mano a mano con la del gobierno anterior. A esta categoría pertenece Viviana Araujo, directora coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Mar del Plata. Los jóvenes y chicos que asisten a diario al Centro Integrador Comunitario del Barrio El Martillo, ubicado en la calle Coronel Vidal 2665, se encontraron este martes para la mañana con una escena que remite a épocas oscuras de nuestra historia. En el patio del lugar, bajo la lluvia, yacían decenas de libros que habían sido retirados de la biblioteca que hasta ayer funcionaba en ese lugar. Yo digo centenas de libros, pues las fotos son centenas de libros. Retirados de la biblioteca que habían funcionado en ese lugar. La explicación: Viviana Araujo había ordenado desalojar el espacio para instalar allí su oficina. En consecuencia, a primera hora de este martes se vaciaron los 4 muebles que contenían los libros y ante la falta de espacio se optó por tirarlos al patio. Según dijo la funcionaria, era una medida provisoria, quedaría allí hasta que un camión del municipio pasara a retirarlo, lo cual todavía no ocurrió. Lo cierto es que la enorme pila de libros generó una profunda indignación de los vecinos que la veían desde la vereda. Inclusive algunos chicos que concurren al centro trataron de rescatar los textos que no habían sido dañados por la lluvia, que se registró durante las últimas horas. El daño ya estaba hecho. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. ¿Hasta cuándo? Buenas noches.